Bienvenidos a la cita con la cultura en Andalucía TV. Ahora que las mujeres han demostrado una vez más en la calle y en el Tajo que su lucha va en serio y en serie, hemos empezado a oír voces desde todos los sectores arrimándose al viento favorable del feminismo. Por ejemplo, después de tanta testosterona en los Goya, ahora hay quien empieza a ver machismo en el cine español. Prefiero los hechos a las palabras, el hacer y no el fanfarronear, compartir la pasta y no la escarapela. Pondré un ejemplo. En el día de ayer, 8 de marzo, la actriz Susan Sarandon, libre de cualquier sospecha de mujer sumisa, reveló a la BBC, y quiso hacerlo este día, que hace 20 años el actor Paul Newman renunció a parte de su salario para que su compañera en la película Al caer el sol cobrara exactamente lo mismo que él. La paridad, ya sea en el trabajo, o en el sueldo, o en el respeto, debe comenzar por uno mismo, en nuestro entorno más cercano y con nuestras compañeras de cada día. Y no dejarlo para dentro de un año, dentro de dos, cuando vuelva el tema a los medios de comunicación. Y ahora hagamos hueco al arte, a la carrera de Pedro G. Romero, un artista que siempre fue a su manera. Nacido en Aracena, la trayectoria del artista Pedro G. Romero es una de las más peculiares e inclasificables. Comenzó su carrera en el año 1985, mostrando una creciente inquietud que le ha llevado a practicar la escultura, la escritura, la pintura, además de haber escrito guiones, realizado performance, comisariado exposiciones y un largo etcétera de actividades. Su profundo amor por el flamenco le ha hecho ser elegido para ocuparse de la línea gráfica de la próxima Bienal de Flamenco de Sevilla. Dirige la colección de flamenco y cultura popular de la editorial Atenaica. En el Palacio de la Virreina en Barcelona, su montaje Máquinas de Trobar fue una de las 10 mejores exposiciones en España en 2017, donde reflexiona sobre el papel del artista en la obra. Pedro G. Romero es uno de los artistas multidisciplinarios con mayor reconocimiento en España. Pedro G. Romero, comenzaremos por lo último que hemos visto de ti, que es el cartel de la Bienal, la 20ª Bienal de Flamenco, que se presentó esta semana, antes de ayer. Sí. ¿Qué es lo más bonito que te han dicho de tu cartel, de tu proyecto? Bonito. Bonito, bonito, bonito. Lo más bonito que me han dicho creo que es que no es exactamente lo bonito lo que se buscaba en el cartel, sino la dimensión de mover el lugar que normalmente ocupa la estética en este tipo de producciones, ¿no? Ha habido una crítica muy divertida que decía que el cartel no parece un cartel propiamente, sino que parecía una campaña de marketing. Claro, uno dice, bueno, resulta que los carteles son el comienzo del marketing, pero en ese tipo de contradicciones en las que el cartel creo que está funcionando plenamente. Y bueno, poco a poco se irá apareciendo, porque claro, es un cartel que no es un cartel, sino una obra de teatro que en los soportes de la publicidad que utiliza la Bienal irá dando numerosas y diferentes escenas, ¿no? Que está en desarrollo, ¿no? De aquí a septiembre aparecerán multitud de maneras... Se va desarrollando. De maneras distintas. Entonces, bueno, pues en ese sentido... es decir, yo lo que estoy contento sobre todo fue que la maquinaria, pese a muchas cosas, se ha puesto en marcha, ¿no? La maquinaria que significa abrir a este tipo de experiencias estéticas un espacio tan tradicional como el cartel de la Bienal, ¿no? Con tu tribu, la tribu que tú has reunido en este cartel, ¿qué has querido contar o qué quieres contar, Pedro? Bueno, primero hay una polifonía de voces, es decir, dar muchas voces. Ellos no hablan, es decir, soy yo el que escribo los textos, ellos son actores, pero de alguna forma lo que ellos representan son un tipo de punto de vista sobre el flamenco que creo que está en la ciudad de Sevilla, que creo que no tiene que ser el del aficionado casposo más tradicional y que enfoca la idea de flamenco de maneras muy diversas. Una de las actrices, Pastora Filigrana, que es una abogada y activista gitana, me decía, en fin, yo no había sido tan consciente de eso, me decía, no, impresionante. Las mujeres gitanas que estamos, una somos amas de casa, otra abogada, otra activista, y las dos bailadoras que hay son extranjeras. Es decir, ese cambio de perspectiva sobre qué significan los flamencos creo que da cuenta de lo que intenta mover en el territorio. El flamenco no es necesariamente la bata de cola. Es decir, la bata de cola es solo un episodio en la historia del flamenco. No
estamos obligados a representar siempre el flamenco en torno al sombrero cordobés, la bata de cola. Bueno, eso a mí me parecía algo obvio, que no había que repetirlo, ¿no? Pero bueno, está bien que sea a base de polémica como la ciudad parece que encaja estos nuevos espacios, ¿no? Bueno, a ti, porque tú has nacido en Aracena, Sí. que dices que es una bellísima ciudad, por su Bellísima, gruta, las maravillas. bellísima. Vives en Sevilla y está en los aeropuertos, pasa mucho tiempo porque viajas mucho. ¿A ti por qué te interesa tanto el flamenco? Porque tú... Yo en realidad he sido siempre muy aficionado al flamenco, aficionados desde siempre. Me recuerdo en el primer catálogo, que fue una exposición que yo hice de arte en la Caixa en el año 85, en Barcelona, que fue mi primera exposición, digamos, en que ya había una obra que estaba claramente... Sí. En el texto del catálogo hay una conversación con Abraham Lacalle, con otro artista, y en un momento dado me pregunta por qué me gusta a mí tanto el flamenco, y yo digo que es que yo no encuentro diferencia entre Se pelean en mi mente de Camarón de la Isla y el Dead Angel Black Song de Lou Reed y la Velvet Underground, ¿no? Para mí es que yo nunca he visto que haya una diferencia, ni he tenido que darle una diferencia de trato especial al flamenco porque yo sea andaluz o porque en mi casa fueran aficionados, que por cierto no lo son especialmente, sino que siempre me ha parecido una música muy interesante. Por una serie de razones empecé a trabajar con Israel Galván. Este fue de los primeros espectáculos, ¿no? El primero. Las zapatillas rojas eran. Claro, los zapatos rojos. Que a partir de ahí, pues, digamos que Israel me llamaba y casi por amistad y tal, y un día, pues, dije, bueno, esto parece ya que es algo que hay que tomarse en serio. Y entonces, ya que parecía que me iba a dedicar a eso con cierta profesionalidad, pues decidir entonces entrar un poco en un conocimiento más hondo, más profundo del asunto, y realmente entiendo que el flamenco tiene algo extremadamente peligroso, que es que te va atrapando y va colonizando los muchos aspectos de tu trabajo y de tu vida y acaba convirtiéndote en alguien entregado a entender el flamenco como una dimensión, desde mi punto de vista, creo muy importante para entender últimamente, para entender incluso cuál es la función de los artistas, por qué los artistas trabajamos en estas cosas tan raras, pues creo que el flamenco me ayuda más que cualquier otra disciplina a estar ahí, ¿no? De Vicente Escudero está ahí saliendo, ¿no? Ese es... Este es Vicente Escudero, sí. Que hiciste un libro, publicaste en la colección que diriges, la de Atenaica, claro, una colección dedicada al flamenco. Al flamenco y la cultura popular, y uno de los libros que hemos sacado ha sido los escritos completos de Vicente Escudero, que no se disponía de ellos, que es un artista desde mi punto de vista interesantísimo del siglo XX, un artista vanguardista, aparte de flamenco, un artista que merecería muchísimo más reconocimiento como artista de vanguardia del que tiene, y es un artista al que publicamos todos sus escritos, que es decir, su libro Mi baile es un libro alucinante. Por ejemplo, es el primer libro de cualquier tipo de arte, el primer libro en el que un artista español habla de Marcel Duchamp con absoluta normalidad, incluso con entendimiento. Entonces, ese tipo de datos a mí siempre me causó mucha zozobra. ¿Por qué? Si Vicente Escudero es el primero que habla del cubismo, el surrealismo y el dadaísmo en mi baile, que se llama uno de los capítulos del libro, ¿por qué el flamenco se sigue situando en una esfera distinta a la del resto de las artes, ¿no? Entonces, en eso he abundado yo mucho. Y, ahí estamos viendo libros de ese es mi baile, por ejemplo, de Vicente Escudero, también de Ortiz Nuevo, de Gamboa, tuyo, El ojo partido, que ese es el último, ¿no? ¿O lleva sí, bueno, ese fue el primero que salió de toda la colección, que es una recopilación de mis textos de arte y flamenco, ¿no? Esto de llevar una colección de arte, flamenco y cultura popular, al principio hay que reconocer que ahora mismo hay pocas, o es casi la única que existe en el mercado que esté especializada en flamenco. Hace unos años había muchísimas. Y claro, de pronto está siendo una responsabilidad que pesa, porque ahora sí que en la editorial reciben constantemente... Bueno, pues desde aquí a Atenaica, que está haciendo una labor extraordinaria que no existía antes. Tú hablas mucho de cultura popular siempre, porque has hecho con el carnaval, te he visto siempre trabajando, vas todos los días, todos los jueves que estás aquí al jueves. ¿Fuiste ayer? Sí. ¿Encontraste algo? ¿Todavía se encuentra algún chollo en el jueves? Estaba lloviendo entre que las vendedoras hicieron huelga y que estaba lloviendo, no había mucho para bueno, pero te pasarías por el mercado y te llevarías... Sí. Estuve con Antonio Molina en el Vizcaíno hasta tarde. A ver, ¿quién percibe
el arte más directamente? ¿El tieso o el millonario o el crítico o quién? Bueno, en Sevilla especialmente creo que hay una cultura de entendimiento de lo que es el arte que no se da en todas las culturas igual, y creo que en Sevilla hay una gran sensibilidad para sea lo que sea la cosa del arte, que no sabemos muy bien lo que es, pero pues sea lo que sea... Quería que me lo dijeras tú hoy. Quiero decir que en Sevilla, por ejemplo, existe esa idea de ser artista, que no es exactamente el de dedicarse a las bellas artes, sino un artista es alguien que vive de una manera determinada, ¿no? Y en esa acepción popular de este tío, lo que es un artista, y que nunca saben muy bien a qué significa eso de artista, en esa yo me identifico bastante, en esa capacidad de trabajar, por ejemplo, pero no producir exactamente, ¿no? Es decir, estar todo el rato haciendo cosas, pero no ser exactamente un individuo productivo. En esas figuras populares, para mí hay una gran capacidad de identificación con lo que yo entiendo que es el arte, desde la práctica del arte contemporáneo en la que yo estoy. Ese tipo de figuras me parecen mucho más interesantes que cuando caemos en la verborrea teórica de hablar de Duchamp, del conceptualismo y todo eso pues me parece que es una cosa académica que yo he tenido que estudiar cuando me tocó, pero y en el cual en muchas cosas me considero casi un experto, pero a mí me interesa más cómo ese desplazamiento ha seguido o esas figuras de lo artístico sobreviven en la cultura popular. Bueno, Pedro G. Romero de Arcena, como hemos dicho, en tu trayectoria, por referirme a los últimos años, eres asesor de Reina Sofía, has expuesto, bueno, sí, de alguna manera... He trabajado, durante un tiempo trabajé en la colección. Sí. Joan Brossa, que es un poeta ahora, poeta visual, que cada día crece más su figura, para comisariar su exposición, un catalán, te llaman a ti, una exposición que está itinerante. Sí. Has expuesto en el MAPBA Las máquinas de vivir, de la cual ahora hablaremos, que también gira. Yo no conozco a muchos andaluces que han estado en Documenta Kassel, que es un poco la punta de la vanguardia ahora mismo, la vanguardia de arte, que, o sea, después de Picasso, Documenta es quien dice quiénes van a ser los artistas. Bueno, sí. Vale, continúo. Ahora vas a ir a Princeton y también a Harvard. ¿Y en tu ciudad cuándo? ¿En Andalucía cuándo te...? Bueno, no creas que la posición... Es verdad que trabajo fuera sobre todo, y eso me permite también una posición de mucho recreo en la ciudad. Por ejemplo, a mí una de las cosas peor de lo del cartel y tal era cierta visibilidad, que no sé si me gusta demasiado en la ciudad, porque eso me permite mucha libertad, ¿no? Yo realmente no me corto mucho y tengo bastante autonomía, criterio, independencia, o eso me pienso yo. Y eso el trabajar fuera me permite tener esa libertad dentro, ¿no? Pero es verdad que se han dado situaciones paradójicas, no solo por hacer la exposición de Brossa, sino que yo fui el primer representante de Cataluña en Venecia, ¿no? La primera vez que... Se me ha quedado lo de la Bienal de Venecia también. Claro, que fue una situación muy paradójica, que yo fuera como artista andaluz, bueno, como de Aracena que soy, que no sé lo de andaluz ya si me viene grande, pero que fuera en el primer pabellón de Cataluña en la Bienal de Venecia, y eso habla también mucho de que muchas veces los lugares comunes en torno al nacionalismo, la independencia, todas estas cosas... Tú eso lo has dinamitado, porque tú en Cataluña has trabajado muchísimo más. Trabajo sobre todo. Trabajas sobre todo en Cataluña. Trabajo sobre todo. Cuando hay polémica, ¿el artista crece crece en prestigio o económicamente? Cuando surge la polémica. Bueno, la idea de la polémica, que es una idea un poco vieja, es decir, es cansado, ¿eh? Lo de la polémica es cansado. Es decir, la polémica también, los polemistas también tienen que subir de calidad. Es decir, no podemos seguir bajando con la polémica al mismo escalón. Es decir, hay que subir el nivel. Es decir, 20 años de polémica ya tendríamos que estar en otro sitio discutiendo de otro tipo de cosas. A mí la polémica me parece que abre mucho a nivel de conocimiento, y cuando las obras provocan un poco de fricción en el que las mira, en ese rifirrafe, en esos roces, por ahí se cuelan ideas nuevas. Yeah. Pero claro, muchas veces las polémicas nos vienen sobrevenidas. No sé, yo recuerdo con Israel, por ejemplo, con Israel Galván, por poner, cada vez que estrenábamos en una Bienal, se montaba la polémica y ya se le hizo el callo tan duro
que le trae al pairo, entonces ya no es productiva. Entonces las polémicas tienen que ser mínimamente productivas. Israel, ¿no? Y tú ya habéis trascendido la polémica y ahora Israel, cuando se anuncia... Claro, bueno, la verdad es que... El gran deseo de verlo. Pero hablaba en general, por ejemplo, la polémica en general. Lo de Arco, ¿qué ha pasado? ¿Qué lectura haces de eso? Claro, lo de Santiago Sierra. Bueno, primero, en este estado de cosas, la ley Mordaza, a mí lo que me preocupa no es lo de Arco, que es simplemente un efecto mediático, sino los problemas de censura real que está habiendo, por ejemplo, con estos raperos que están ahora mismo condenados por unas letras que pueden ser más o menos discutibles, pero que desde luego tienen absoluta tolerancia. En la historia, en los años 80 se producía cada letra y cada película y tal, que hoy día sería inviable. Es decir, en ese sitio estamos volviendo al orden, estamos volviendo hacia atrás, la represión es mayor por un montón de razones, y en Arco, pues un artista más o menos pícaro ha sabido utilizarlo un poco a su favor, ¿no? Entonces, el problema de lo de Arco es que cómo se puede consentir que IFEMA intervenga en ese tipo de cosas. Y no salte nadie. Y no salte nadie y no monte... Elga de Alvear, la galerista en este caso, se lo ha tomado muy bien y dijo que la pobre, que ella estaba tan avergonzada y le daba tanta vergüenza de lo que estaba pasando que solo podía pedir perdón, ¿no? Pero realmente es inadmisible la censura, es decir, es inadmisible. Claro, que con estos botarates es que es muy fácil que alguien... ¿Ser provocador? Claro, es súper... Hay que poner el listón más alto. Hay que intentar... Si se trata de jugar a la provocación, hay que subir el nivel, ¿no? Es poco nivel esta provocación. Oye, otra cosa. A ti te interesa mucho, a ver si nos da tiempo luego a hablar de máquinas de vivir y la máquina de trobar, pero te interesa mucho el arte cuando se destruye o cuando se quema y tienes un archivo. Yo les invito a que entren en archivo PX. fxisw.com es la web. FX. Es un archivo sobre iconoclastia. Sí, exacto, que el arte cuando se destruye. Bueno, no el arte, sino yo tengo un archivo de imágenes y espacios religiosos destruidos en España, sobre el que he trabajado casi ya desde el 99, es decir, que ya casi 20 años. Y a mí me interesa mucho porque, paradójicamente, a mí me interesa mucho la imagen. Y creo que la imagen, el momento más alto de expresión es precisamente cuando provoca que se le ataque, ¿no? Hace unos años aquí... ¿Pero solo te refieres a la iconoclastia, al arte religioso o en general? El archivo se centra en el arte religioso y se centra en cómo la iconoclastia supone... Es decir, el ataque a las imágenes supone su máxima potencia. Es decir, cuando hace unos años, por ejemplo, un tipo que parece que tenía algún padecimiento psicológico atacó al gran poder, lo de menos es el hecho de atacar la cosa de la estatua, sino que él con ese ataque estaba significando, porque él se creía el Mesías, sí, en su delirio se creía el Mesías, entonces atacó al gran poder porque pensaba que el gran poder era su competidor real en la tierra. Entonces, claro, todo es un espacio delirante. En ese delirio se produce el ataque iconoclasta. Pero hay que reconocer que el delirio es el mismo del que ataca la imagen que el que la adora, que el que le reza. Es decir, en los dos hay un delirio que piensan que esa imagen es la representación de Dios en la tierra, nada más y nada menos. Entonces, de ahí se aprende mucho, ¿Y tú, ¿no? cuando te enteras que han quemado algo o que te haces con la imagen? Bueno, no, el archivo acaba en el 45 y tiene que ver con todos los procesos de secularización que se producen en España. Pues es muy paradójico que una ciudad como Sevilla, tan iconodúlica, se quemara tanto durante la Guerra Civil. Eso no lo lleva bien la ciudad, ni lleva bien que prácticamente los mismos que sacaban los pasos, las mismas masas que en la calle Feria, en la calle San Luis y tal, son los hermanos de la Macarena y de las hermandades más populistas, o en San Bernardo o en Triana, que fue los tres sitios donde más se quemó, eran los tres sitios donde más hermandades populistas había, y lleva muy mal que fueran los mismos. Pero es que realmente, como ha estudiado muy bien Manuel Delgado y otros antropólogos, realmente entre el fervor de la adoración y el fervor de la destrucción hay un paso, porque realmente tiene que ver con una posición en la que las imágenes
toman el cuerpo de lo irracional. Sí, pero a lo mejor también está un poco la cobardía del ser humano, porque acuérdate cuando la estampida de la madrugada, allí corría todo el mundo. Bueno, a ver, en la estampida del año pasado, que me tocaron a mí varias, yo no sé si había que correr o no, pero desde luego... Yo te digo la de del 2000, sí, no, era... Que también lo que tú dices de que donde más se ha adorado las imágenes, has dicho iconodúlica. Iconodulia, que es, digamos, lo contrario de iconoclastia, es decir, la adoración de las imágenes. Iconodulia. Pues que sea también el lugar donde se quemaron. Uno de los lugares, ¿no? Porque es una situación especialmente paradójica. A mí, yo cuando empecé a coleccionar estas imágenes, tenía que ver con que, bueno, en Sevilla yo las encontraba en los bares. Ahora, curiosamente, las hermandades han pedido que se retiren, pero era muy normal en los años 90 ir a cualquier bar en Sevilla y estaba lleno no solo de la Iniesta en su máximo esplendor, sino también de las imágenes más o menos grotescas de la Iniesta quemada, ¿no? Sí. Entonces, a mí eso me producía un extraño sentimiento, porque parecían actos dadaístas. Es decir, tú llegabas a los vídeos y de pronto te veías allí un friso de 5 monstruos quemados que eran, sin embargo, tenían flores alrededor y eran adoradas, ¿no? Entonces, eso, pues, en realidad tiene mucho que ver con la experiencia del arte contemporáneo. Es decir, que hay que buscar esa experiencia un poco en tu vida cotidiana, en el mundo en el que tú estás, en el mundo en el que tú vives, y no tanto en la academia, en los libros, en la historia de las vanguardias, que siempre es una cosa, desde mi punto de vista, menos interesante, ¿no? Bueno, pues Pedro G., aquí Charo Gutiérrez. ¿Qué tal, Pedro? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a empezar Que toma con... la palabra ahora ella. Bueno, la tomamos, un cuestionario que tenemos preparado, Pedro, para conocerlo un poquito mejor. Empezamos. ¿Cuál es su estado de ánimo? En fin, yo creo que soy bastante un optimista a prueba de bomba. Es decir, tengo una especie de extraño movimiento entre melancolía y alegría que creo que está muy relacionado patológicamente, pero ahí me muevo. Díganos algo por lo que no siente el más mínimo interés. Pues en realidad lo que tengo es una curiosidad casi insana por todo. Me acuerdo que hace mucho tiempo yo decía, la única música que no tengo ningún interés es el country. Pues resulta que ahora me encanta una parte del country que he descubierto y me parece absolutamente fascinante. Entonces me cuesta encontrar, es un defecto, no digo que sea una virtud, que es una curiosidad insana hasta por cosas insospechadas. Pedro, más cortita la respuesta en este cuestionario, si puede ser, ¿vale? A ver si puedo. A ver si puede ser. Que no soy capaz de poner punto nunca. ¿Qué está sobrevalorado en el arte contemporáneo actualmente? Creo que en general el arte contemporáneo está sobrevalorado en el mundo. En fin, creo que exactamente la operación, a lo que llamamos arte contemporáneo, es una operación de sobrevalor. Es decir, es a cosas que no valen poner un valor añadido. A ver, un artista que esté muy valorado, muy cotizado y que usted no considere. Es que en el mundo del arte hay muchos mercados paralelos. No sé, por ejemplo, hace unos años Barceló, cuando llegó toda esta época, son artistas que ahora prácticamente han desaparecido y que mantienen en España su prestigio a base de operaciones comerciales muy raras, pero son artistas casi que para mí no cuentan. Y ya digo que la curiosidad mía es infinita, pero hay muchas veces que realmente han sido bluff de un momento y que ahora mismo pues no tienen interés. No es que yo los desprecie, sino que no creo que tengan mucho interés en lo que hacen, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que retó a alguien a duelo? Pues a mí parece que me retan continuamente, pero yo no soy muy de los duelistas, aunque admiro la película de Ridley Scott y el cuento de Joseph Conrad en que se basa, pero no soy yo muy de duelo. Los retos me gustan, pero me gustan más colectivos, no entre dos, sino más polifónicos. En este momento, ¿quién sería para usted una persona cuerda en este país? Sánchez Ferlosio, por ejemplo. Rafael Sánchez Ferlosio. Para Sí. mí es alguien que leo con atención siempre. Si le encargaran el cartel de la Semana Santa de Sevilla, ¿lo haría? De la Semana Santa ya sería. Antes estaba hablando con una compañera vuestra de para mí la envidia de que Guillermo Paneque, mi amigo, haya hecho la Verónica y ver la posibilidad de ver esa imagen en la calle. Es decir, mi trabajo, por mucho que sea, sigo siendo un imaginero.
le doy muchas vueltas, pero sigo siendo eso. Y en Sevilla, también con el cartel de la Bienal, lo que más me interesa es ver esas imágenes en la calle, ¿no? ¿Qué consejo le daría a nuestros políticos para subir un poquito el nivel cultural? La dimisión, no sé si es exactamente un consejo, pero desde luego creo que lo peor que hay en los políticos, que al decir nuestros, sin diciendo nuestros, son andaluces, lo peor que hay es el problema identitario, el problema de que las cosas tengan que valer por ser andaluzas, y esa especie de exceso de patria que muchas veces roza el ridículo. Hace poco Guillermo Antiñolo, este médico, proponía todo el rato que proponía que la expresión sur, frente a la expresión Andalucía o frente a otras expresiones, la expresión de reivindicar el sur era mucho más potente. Y desde mi punto de vista, es verdad, por ejemplo, en el flamenco, cuando se llena la boca la gente con lo de patrimonio andaluz, realmente lo minusvaloran. Es algo absolutamente provinciano. Pedro, ¿por qué Andalucía es la primera en poeta y la última en renta per cápita? Por exactamente lo mismo que he dicho antes sobre el sur. Pero claro, el asunto está en que, por ejemplo, Sevilla es una ciudad increíble en ese sentido. No hay estructuras artísticas, no hay estructuras de producción de cine, y hay un montón de directores y de gente que hace películas. No hay apenas galerías de arte, y hay un montón de artistas que salen todos los años nuevos. Y actores, Sí, estamos actores, lo mismo, bueno. en el teatro. ¿A qué hemos venido el mundo, Pedro G? A subvertir este tipo de reglas como la que estábamos hablando, es decir, la superestructura es superior a la infraestructura. En realidad somos animales atrapados en estas cosas del lenguaje y acabamos viniendo a programas de televisión en cosas de estas. Bueno, Pedro, la película que nos traes hoy no la encontramos por ningún sitio. Al final, Claro. bueno, Cuenta, tenías cuenta. Los Ángeles Exterminadores. Cuéntanos por qué no encontrábamos esta película y cuéntanos esta película. Los Bueno, Ángeles, es brevemente, también. una película absolutamente fascinante que hace Bergamín, el poeta José Bergamín, y Michel Mitrani. Es una película... Bergamín le vendió a Buñuel por una peseta el título de El Ángel Exterminador, y cuando hizo su primera película dijo, ¿qué título le pongo? Los Ángeles Exterminador. Es una película increíble en la que está Paco Rabanne, Los Flotás o María Mercader, un carro de cómicos que buscan una mezcla de ficción y documental, que buscan por España qué significa esta cosa de ser, de lo español, de la identidad, etcétera. En este caso Dominguín, que es una escena que para la obra Arena era para nosotros fundamental, porque en este caso hay una frase aquí cuando Don Miguel dice que el público es la muerte, cuando habla de los toros y dice el público es la muerte, que para nosotros el espectáculo de Arena se funda sobre todo en que ni el toro ni el torero, sino que es la presencia del público la que exige la muerte en el coso, ¿no? Y bueno, es una obra maestra que no entiendo que no esté al alcance de todo, y que en Atenaica precisamente tenemos la intención de Vamos editar mal de su tiempo, guión. Pedro, a ver si nos queda alguna para repasar algo más de tus favoritos. Enrique Morente y Habichuela, Despegando, el disco, ¿por qué? Pues me parece un disco fundamental, el disco que cambia realmente desde mi punto de vista el entendimiento del flamenco, y hay un tema que es que nos van aniquilando, unos tangos que yo creo que se rayó mi disco de tanto escucharlo, ¿no? Las veces que... De estos que te entran por la piel de una forma epidérmica, ¿no? ¿Y Juan de Mairena, de Machado? Es mi libro. Es decir, creo que en Juan de Mairena, creo, por ejemplo, cuando hablo del flamenco, que el flamenco tiene que desplazarse de Demófilo a Juan de Mairena como un entendimiento de las cosas del mundo. Pero para mí, lo que Antonio Machado hizo con el Juan de Mairena es un libro de una altura y de una dimensión filosófica, poética, Y de ahí ha salido La Máquina de Trobar, que hablaremos otro día. Hoy no hemos podido hablar de La Máquina de Bueno, Trobar. y en pintura se queda con Los Caprichos de Goya. ¿Por qué? ¿Porque han influido en tu obra? Creo que en mi obra han influido grandemente, pero creo que Los Caprichos de Goya es una de las obras que define todo el arte moderno. Es decir, el proyecto de Goya de intentar entender, para mí es el gran filósofo de la Ilustración. Es decir, ni tan siquiera Goethe o Rousseau, sino Goya es la máxima expresión intelectual del siglo XVIII, y para mí el arte moderno empieza ahí, empieza en Los Caprichos. En Los Caprichos. Y rematamos Y la con ciudad- Sanlúcar de Barrameda, Sí, que no es pero mal, eso ya- no es la mal ciudad sitio, elegida. ¿eh? No es mal Bueno, sitio. vamos a ver cómo ha quedado un artista además conceptual que se mueve en tantos campos en nuestro fotomatón. A ver cómo has quedado. A ver, flamenco matón, que decía, Flamenco matón. que decía el Gamboa.
sonriendo en una, en fin, ¿te ves? ¿Te reconoce? Esta cosa oriental que me da la barba y tal, me da una cosa... Una cosa dorada. No me extraña que te digan el güey güey sevillano. Bueno, no me lo digas tú, que eso sí que... Si quisieran meterse conmigo y supieran algo los críticos, utilizarían ese tipo de chiste. Bueno, oye, ha sido un placer. Habrá ocasión de aquí a la Bienal o en cualquier momento de volver a hablar contigo. Vale, Muchas gracias, Pedro. Echa el cierre. Bueno, pues nos marchamos y como saben nos pueden volver a ver si lo desean esta noche a las 11:15 aquí mismo en Andalucía Televisión. Así que nada, disfruten del fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.